Vale, pues nada, buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar la sesión 9 de Seminario Capital, que corresponde a la lectura del capítulo 3, el dinero, concretamente el tercer epígrafe, que lleva por el mismo nombre, el dinero. Voy a hacer primero una prueba de si se ven los cambios de pantalla para ver si alguien dice algo. Debería. Y bueno, que si me hace falta interrumpirme porque he cometido algún error garrafal o lo que sea, pues sed libres de hacerlo. Y, y nada, y pues doy pie ya al comienzo. Bueno, en este epígrafe que hoy nos convoca, pues Marx trata lo que se entendería como el dinero como dinero, que consta o está dividido en tres partes o funciones, que sería el atesoramiento, el medio de pago y el dinero mundial. Previamente a ir desgranando esas tres funciones, pues Marx realiza una entrada a este epígrafe señalando que aquella mercancía que funciona como medida de valor y medio de circulación es el dinero, y que esta mercancía dineraria se expresa una manera corpórea a través del oro, ¿no? Eh, no siendo ni puramente ideal ni representado, ¿no? Tiene, digamos, esta cuestión material asociada al oro que, bueno, es algo que ya nos viene recalcando previamente, pero que creo que también responde sobre todo un poco a colación de lo que se ve en la última función relacionada con el dinero mundial. Eh, Quiero decir que esto no es simplemente un mero recordatorio de lo que estábamos viendo antes, sino que bueno, es un poco haciendo este juego de primero nos señala esto, nos va a ir desarrollando las funciones como las determinaciones que tiene el dinero como dinero para llegar digamos, a la forma más concreta del mismo, ¿no? Eh, y esta mercancía dineraria expresada en el oro es la única que se fija como figura del valor y la más adecuada para el valor de cambio frente a otras mercancías que, bueno, pues tienen por su condición material mayores dificultades para que se convierta precisamente en esta mercancía. Adentrándose en el atesoramiento, Marx nos señala que para que el dinero tenga esta función de atesoramiento, la metamorfosis de la mercancía, recordemos este esquema de MDM, se tiene que ver interrumpido, ¿no? Digamos que no se completa hasta ese paso donde, realizando la escisión de MD de M, no se daría esta segunda, ¿no? Nos quedaríamos en esta primera metamorfosis, donde una mercancía se transforma en la mercancía de dinero. Marx nos señala que al calor del desarrollo de la circulación mercantil, se desarrolla también esta necesidad y deseo apasionado de retener dinero en el primer proceso de metamorfosis de la mercancía, donde el poseedor vende la suya para sustituirla por la mercancía dineraria, y haciéndose esta transformación, esta primera metamorfosis, un fin supremo, ¿no? Daría lugar a lo que señala como la petrificación del dinero, que su expresión es el tesoro, y constituiría la cualidad o la transformación de la cualidad del vendedor en un atesorador. Este atesoramiento toma lugar con el comienzo de la circulación de mercancías. No voy a entrar demasiado en eso, pues porque bueno, nos
nos va desgranando con algunas cuestiones históricas, pues con el enterramiento de monedas, ¿no? Este proceso de atesoramiento que tiene lugar precisamente en el mismo momento en el que se da la circulación de las mercancías. Eh, pero sí nos advierte o nos señala Marx de que en el desarrollo de esta circulación mercantil, la función del atesoramiento se vuelve una función mediante la cual el poseedor puede deshacerse del excedente de los valores de uso en el intercambio por dinero, del cual el vendedor debe asegurarse de este como del dinero como prenda social, ¿no? Nos señala en esta cuestión dos elementos que son importantes para poder comprender esta transformación cualitativa que hay del vendedor a atesorador, donde la primera, y que responda a una lógica bastante razonable, en el sentido de que es el vendedor se libra de estas contingencias de la mercancía que vendo, que quiere transformar en dinero. Pongamos, por ejemplo, yo produzco un excedente de tomates, lo quiero transformar en dinero, pues en esta transformación y esta metamorfosis consigo librarme de que pues, esa mercancía tomate pues, se pudra o sufra distintos elementos que su condición material harían que perdiera, digamos, esta condición de transformación en dinero, ¿no? Y además, con ello se logra en esta primera metamorfosis que el vendedor pueda expresar socialmente su abundancia y su riqueza. Eh, Volveremos un poquito más adelante sobre ello, pero bueno, la cuestión es que gracias a esta primera transformación y este atesoramiento, al que se convierte en atesorador, tiene la posibilidad de acceder a otro tipo de mercancías en el mercado, bueno, dilatando el tiempo de acceder a esas otras mercancías que entran en el mercado, ¿no? En este sentido, nos dice Marx que una venta no acompañada de una compra posterior facilita exclusivamente la distribución de los metales preciosos, anunciando, dejando entrever la posibilidad de crisis y entorpeciendo la circulación mercantil, ¿no? En, en esta cuestión que nos plantea aquí Marx, sería una crítica a esta ley de Say, donde a toda venta le sigue una compra, ¿no? Y donde en esta escisión, quedándonos en esta primera metamorfosis de la mercancía, pues se contribuiría precisamente a esta, como señalaba, esta distribución de los metales preciosos, pero no a la circulación de las mercancías. Esto me ha remitido a una cosa que ya leímos previamente perdón, en el dinero como medio de circulación, leyéndolo concretamente, más nos señalaba la circulación derriba las barreras temporales, locales e individuales opuestas al intercambio de productos y lo hace precisamente porque escinde en la antítesis de venta y compra la identidad directa existente aquí entre enajenar el producto del trabajo propio y adquirir el producto del trabajo ajeno. El hecho de que los procesos que se contraponen autónomamente configuren una unidad interna significa asimismo que su unidad interna se mueve en medio de antítesis externas. Si la autonomización externa de aspectos que en lo interno no son autónomos y no lo son porque se complementan uno a otro, se prolonga hasta cierto punto la unidad interna. Se prolonga hasta cierto punto, la unidad interna se abre paso violentamente, se impone por medio de una crisis, ¿no? En este epígrafe, precisamente nos está señalando esta escisión, ¿no?
y que nos abre la posibilidad o el entendimiento de que se establezcan procesos de crisis la misma metamorfosis de las mercancías, de tal manera que no solo creo, como intuyo, que se puede ir viendo a posteriori con el entorpecimiento de la circulación mercantil, sino, bueno, qué aspectos puede tener el que se atesore dinero y no se lo ponga en circulación. Bueno, puede responder o nos abre la posibilidad de que se establezcan crisis dentro del modo de producción capitalista. La función de atesoramiento del dinero nos dirá, condensa un poder que se plasma precisamente en la fuerza de atracción de los elementos de la riqueza material. Esto responde un poco a lo que señalaba antes de cómo el atesorador, en el momento que atesora el dinero, tiene la posibilidad de acceder a otras mercancías. Y que también responde a que esa riqueza material también es una riqueza social que tiene el poseedor de la mercancía dineraria como tesoro, ¿no? Sin embargo, Marx aquí nos advierte precisamente de una contradicción interna que se da en esta función entre el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo del atesoramiento de dinero. Eh, Leo concretamente la cita porque me parecía que era lo más ilustrativo era ceñirse a qué es como lo expone Marx, y nos dice lo siguiente. El afán de atesoramiento es ilimitado por naturaleza. Cualitativamente o por su forma, el dinero carece de límites. Vale decir, es el representante general de la riqueza social porque se lo puede convertir de manera directa en cualquier mercancía. Pero, a la vez, toda suma real de dinero está limitada cuantitativamente y, por consiguiente, no es más que un medio de compra de eficacia limitada. Esta contradicción entre los límites cuantitativos y la condición cualitativamente limitada del dinero incita una y otra vez al atesorador a reemprender ese trabajo de Sísifo que es la acumulación. Le ocurre como al conquistador del mundo que con cada nuevo país no hace más que conquistar una nueva frontera. Eh, bueno, siguiendo un poco más adelante, después de esta cita, bueno, nos señalaría algo que es esta idea de la forja de esa ambición de atesorar y acumular, que marca pues tanto una suerte de abstención de compra compulsiva, la laboriosidad, señalando y remitiéndome una frase que el propio Marx escribe en la página 163, cuanto más produce, tanto más puede vender, ¿no? ¿Por qué? Porque si consigue vender y realizar esta primera transformación de la mercancía, consigue atesorar, ¿no? Y que me parece no una crítica a Weber, porque si no me equivoco, Weber escribió más tarde La ética protestante al espíritu del capitalismo, pero justamente nos vendría a señalar lo contrario a lo que está exponiendo Weber, en tanto que, bueno, pues gracias a la ética protestante se consigue desarrollar el capitalismo y no. Jugando un poco a esta lógica de estructura y superestructura, más nos señalaría que la lógica es justamente la inversa, ¿no? Bueno, este atesoramiento dentro de la circulación metálica nos dice Marx o nos señala que como función es necesario que la cantidad de oro que tiene un país debe ser mayor que la utilizada para la circulación, cosa que solo entiende que es posible gracias a la tesaurización y los depósitos de oro, ¿no?
En esto no me he querido meter demasiado porque conceptualmente las ideas de masa de dinero, masa de precios, me lío un poco y entonces prefiero realizar la discusión a posteriori. Pero bueno, respondo un poco a lo que ya veníamos diciendo respecto a esta función, ¿no? Siempre tener esa parte de tesoro guardada o atesorada eh, para que ese monto de oro acumulado no genere o no cree estas condiciones de crisis que se podría dar en el caso de que hubiera más circulación de, de oro que la que el propio país tiene, ¿no? Con esto salto a la siguiente función, que sería la de medio de pago. En esta me va a llevar un ratillo. Creo que también en el propio texto es una en la que Marx se detiene con mayor insistencia y en la que, bueno, comienza diciéndonos o señalándonos que la circulación mercantil bajo su forma directa, la magnitud de valor se presenta de modo doble, en dos polos, mercancía y dinero, donde los poseedores entran en contacto como representantes del equivalente, de equivalentes recíprocamente disponibles, ¿no? Alguien tiene una mercancía, le llega al mercado, alguien tiene dinero y realizan el intercambio, ¿no? Eh, Con el desarrollo de las mercancías, Marx nos muestra aquí que hay una separación cronológica o otra escisión que se produce entre venta y realización de su precio, que responde a razones de diferencias temporales en los ritmos de producción de las distintas mercancías, ¿no? Él nos pone el ejemplo de la producción por distintas estaciones del año, pero también podríamos incluir aquí, bueno, pues las dificultades que tiene para producir las distintas mercancías o su propia distribución para que, en el momento en el que llegan al mercado, ¿no? Esto conlleva a su vez un cambio en los roles o la parte, digamos, cualitativa de los agentes involucrados, donde el poseedor de mercancías adopte antes el papel de vendedor antes que otro el de comprador, ¿no? Suponiendo así un desequilibrio en la forma directa de circulación de mercancías. Eh, Nos indicará que, bueno, dentro de este desequilibrio se produce una repetición de ciertas transacciones que siempre quedan marcadas por esos tiempos de producción distintos entre las distintas mercancías, ¿no? Esa separación cronológica nos llevaría a un elemento o a una de las características que desarrolla la idea de la función del dinero como medio de pago, que es que exista la posibilidad de que alguien pueda comprar antes que pagar. Eh, Esto transforma los papeles de los poseedores de mercancías, donde el vendedor pasa a ser un acreedor que vende una mercancía ya existente y el comprador pasa a ser un deudor representando un dinero a futuro, ¿no? Como señalará más adelante, el dinero crediticio es un buen ejemplo de ello. Aquí lanzo una de mis preguntas que me ha generado o las que me genera dudas de por qué no ya aquí más nos indicaría que esto es dinero crediticio, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo para después. Eh, bueno,
Este poder comprar antes que pagar introduce una modificación en lo que señalábamos de metamorfosis de la mercancía, siguiendo la lógica de MDM, donde ya el dinero cumple precisamente esta nueva función de medio de pago, ¿no? Más nos indica que el carácter tanto de el vendedor como el carácter del comprador, que pasan a ser vendedor acreedor y comprador deudor, surgen de la propia relación establecida en la circulación mercantil simple, ¿no? Esto es el intercambio de mercancías como vendedor y comprador, que ya era lo que veníamos viendo desde el despliegue que va teniendo el concepto de dinero a lo largo de lo que hemos ido viendo en este capítulo. Eh, pero nos previene de que este carácter es, como dice Marx, menos placentero y es susceptible de una mayor cristalización. Este carácter tiene su desarrollo histórico, no volveré sobre ello, pero bueno, por lanzar un dardo envenenado a los anarcocapitalistas y, bueno, concretamente eh, a Antonio Escotado, cuando en una entrevista señala que, bueno, que parece que Marx solo habla de la lucha de clases y de las clases ya si eso en el tercer tomo de Capital y que encima se murió y como se murió no desarrolló nunca la idea, bueno, pues ya históricamente en este momento está introduciendo la lucha de clases en relación a precisamente esta función del dinero como medio de pago, ¿no? Es decir, tiene su desarrollo en modos distintos dentro de, valga la redundancia, otros modos de producción, pero lo característico, lo que debemos de atender dentro de este modo de producción capitalista es las cuestiones más profundas y del carácter antagónico que se produce entre la relación acreedor y deudor, ¿no? Bueno, como decía, estas cuestiones más profundas remiten a que en la separación cronológica el dinero desempeña, en primer lugar, una medida de valor que fija de manera contractual el precio de la mercancía y la medición de la obligación del comprador de realizar el pago en un tiempo estipulado, y dos, como ideal de compra, donde la mercancía puede cambiar de manos bajo una promesa dineraria, ¿no? Bueno, la tasación, pues por poner el ejemplo, la tasación del valor de una vivienda dentro de una hipoteca con X intereses que pueden entenderse como esos medios de la obligación del comprador a realizar el pago en un tiempo estipulado y bueno, la existencia de esa promesa de que ese pago se va a realizar, ¿no? Más nos advierte que en el momento en el que vence ese plazo de pago, el dinero que cumple esta función de medio de pago entra en la circulación después de que haya salido la mercancía por la que se intercambia, ¿no? Sencillo, primero consumo lo que he comprado y a posteriori, a medida que se va pagando, el dinero entra en circulación cuando ese plazo de pago haya vencido y se ven las condiciones de que efectivamente se haya pagado, ¿no? Por eso a posteriori nos hablará un poco, entiendo, de las ideas de las perturbaciones que se introducen dentro de esta función del dinero. El dinero
como medio de circulación se transforma en tesoro, dejando de ser mediador de este mismo proceso y en este sentido se autonomiza perdiendo su valor de cambio de equivalente general, satisfaciendo esta necesidad de atesorar. Bueno, atesora quien vende acumulando ese dinero que posteriormente haya vencido el plazo de pago, entre en el mercado y quien tiene que pagar esa cantidad adeudada, pues necesita de él esa función de atesoramiento del dinero para poder realizar ese pago. Por lo tanto, invierte ese proceso de transformación de la mercancía, como señalaba anteriormente, donde la mercancía que representa el valor de uso, siguiendo un poco el ejemplo anterior, la vivienda del comprador lo hace antes de que esta mercancía se haya transformado en su mercancía dineraria, ¿no? En esta separación cronológica o ese lapso que se produce en el proceso de circulación, Marx nos advierte, en primer lugar, de que solo las obligaciones vendidas son representantes de la suma de precios, porque hasta no ser vendido el plazo hasta no ser, perdón, vencido el plazo de pago, no entra ese dinero en la circulación mercantil, lo que señalaba antes, ese monto de dinero ha llegado, entonces es cuando se pone en circulación. Y dos, la masa de dinero con la que circula esa suma de precios dependerá del ritmo con el que recorren los medios de pago que responden a dos circunstancias que son la concatenación de relaciones entre acreedores y deudores, el acreedor A paga, o sea, es pagado por B, pero B, siendo acreedor de C, necesita el dinero de C, ¿no? En esta concatenación de relaciones de acreedores y deudores, y es el lapso de tiempo de los plazos de pago estipulados donde bueno, pues, C se compromete a realizar un pago a B en X tiempo, pero que no es similar al que entre B y A han contraído en su relación de carácter jurídico. Bueno, esta relación que Marx considera que se expresa en el curso del medio de circulación, considera que su surgimiento es fruto del curso del dinero y del dinero mismo, ¿no? Un poco retomando lo que señalaba anteriormente, en el despliegue que va teniendo el dinero en sus distintas funciones respecto a lo que vimos previamente, estamos llegando precisamente a todo este despliegue que nos está anunciando ya en esta función, y que responde precisamente el dinero como función de medio de pago, surge de ese curso de dinero y del dinero mismo que vimos en sesiones anteriores, ¿no? Marx nos vuelve a avisar de otra contradicción que se produce al interior de esta función de medio de pago. Y leo textualmente: Marx nos dice, bueno, un poco antes, la función del dinero como medio de pago trae consigo una contradicción no mediada. En la medida en que se compensan los pagos, el dinero funciona solo idealmente como dinero de cuenta o medida de los valores. En la medida en que los pagos se efectúan realmente, el dinero ya no entra en escena como medio de circulación,
como forma puramente evanescente y mediadora del metabolismo, sino como la encarnación individual del trabajo social, como la existencia autónoma del valor de cambio, como mercancía absoluta. Dicha contradicción está ahí en esa fase de las crisis de producción y comerciales que se denomina crisis dineraria. Bueno, me parece que este punto es relevante, retomando algo que señalaba antes, que precisamente en esa escisión que ya vimos en sesiones anteriores respecto al esquema MDM, en MD y DM, pues se van desplegando también las propias crisis que se desarrollan en el modo de producción capitalista, ¿no? Una crisis dineraria que es resultado de las perturbaciones en esa concatenación de pagos y en los sistemas artificiales de compensación de esos pagos, donde esas medidas de valor contractual y medio ideal de pago ya solo cuentan en la expresión física y real de dinero, como nos dirá Marx, contante y sonante, ¿no? Es importante esta idea porque nos vuelve a recalcar algo que venía ya en el principio o la introducción de este mismo capítulo, ¿no? Donde no cuenta, o sea, no es solo esta parte ideal, sino que cuando se tiene que afrontar estas perturbaciones, véase, por ejemplo, el impago de los de las relaciones entre acreedor y deudor, pues que lo que verdaderamente cuenta o realmente cuenta es este dinero en su forma dineraria oro o su expresión material, como nos diría Marx en este contante y sonante, ¿no? Eh, bueno, el dinero crediticio surgiría precisamente de esta función de medio de pago y el dinero en esta forma adopta formas propias de existencia, letras, pagarés, cheques, sobre todo nos dice para grandes transacciones comerciales y para las pequeñas seguiría funcionando, digamos, la expresión del valor en su forma dineraria material del oro. Además de que supone esa fijación de fechas de pago y validez general que se establece en todos los países para regular los pagos en función de los movimientos de producción y aquellos otros no derivados de la circulación mercantil, como nos señala que son los impuestos y las rentas, ¿no? En relación al punto sobre este dinero que asume formas propias de existencia, como nos señala la página 170, abro, abro una cuestión que luego lo podemos discutir respecto a que lo considere para las grandes transacciones. A mí me ha llevado a pensar, no sé si estoy en lo cierto o no, que también puede ser que dependa por esta cuestión de que no exista tanto oro como aquel que debería representar todas las transacciones que se producen dentro del proceso, en los procesos de intercambio y en la producción de mercancías, ¿no? Ahí lo dejo y considerando que sea más fácil que haya una expresión material en oro en pequeñas transacciones, pero que en grandes transacciones entre, digamos, distintos países o grandes magnates eso se complique, ¿no? Y que no haya precisamente esa cantidad de oro que debería de circular a la misma velocidad que esas mercancías que son vendidas a priori. No sé, es una de las cuestiones que me surgían a raíz de leer ese fragmento de esta función del dinero. Bueno, como ya iba indicando con anterioridad, pero para que se cumpla esa función del dinero como medio de pago,
volvemos otra vez a entender que es necesaria una cierta acumulación de dinero a atesoramiento que permita, como señalaba, este vencimiento de los plazos de pago de las cantidades adeudadas, ¿no? Entonces, como el propio Marx nos indica, ¿no? Este atesoramiento que parecía una cosa de indios que entierran el dinero debajo de la arena, pues se vuelve a reavivar, pero bajo otra forma distinta, una nueva forma, que es estos fondos de reserva constituidos por medios de pago. Hasta aquí el medio de pago y la parte más cortita que responde al dinero como dinero mundial, pues nos vuelve, creo que a hacer como este cierre, pero ya con, como señalaba, con el despliegue de las determinaciones que tiene el dinero, entendiendo que, en primer lugar, el oro fuera de la circulación interna de un país debe de abandonar su forma local para adoptar esta forma originaria del metal en los lingotes, ¿no? O sea, vuelve a ser necesario su expresión material en oro y plata. Y con esta como expresión que creo que tiene cierto carácter hegeliano, bueno, pues nos dice de ahí que su figura autónoma de valor del dinero se le contraponga en este terreno como dinero mundial. Solo en el mercado mundial el dinero funciona de manera plena como la mercancía cuya forma natural es, a la vez, forma de efectivización directa social del trabajo humano in abstracto. Su modo de existencia, como señalaba con esta idea de expresión hegeliana, se adecua a su concepto, ¿no? Es decir, donde ya se genera como este cierre, donde podemos entender que ha desplegado las determinaciones que tiene el dinero y que su expresión es precisamente en esta idea de la función del dinero como dinero mundial, ¿no? Bueno, volviendo, retomando un poco lo que señalaba antes, ¿no? Pues en el mercado mundial se hace necesaria esa plasmación material bajo una doble forma del valor, que es el oro y la plata. Y este dinero mundial condensa tres funciones que, bueno, ya nos remiten a cosas que hemos podido ir viendo anteriormente, que es, en primer lugar, como medio general de pagos para esta compensación de las balanzas internacionales, el medio general de compra como posibilidad de intercambio entre distintas naciones y, por último, esta concreción material de la riqueza como transferencia de riquezas de un país a otro que no se efectúa bajo la forma de mercancía. Eh, con eso he tenido ciertas dudas, que bueno, las podemos ver a posteriori, eh, pero bueno, si remitiéndonos un poco a que esta idea de la concreción material de la riqueza también se pudiera plasmar con la lógica del atesoramiento, pero el atesoramiento funciona también dentro de una lógica mercantil, pues no es que me chirriara, pero me generaba dudas que quedara fuera como un poco de la ecuación las formas mercantiles y solo señalara esa transferencia de riquezas que no se efectúan bajo la forma de mercancía. O es que no lo he entendido o, bueno, me ha generado dudas y por eso lo comparto aquí y podemos discutir al respecto. Y nada, como cierre, bueno, volver a recalcar algo que ya estábamos viendo en la dinámica del dinero como la función de medio de pago, esta necesidad de la creación de ese fondo de reserva para la circulación en el mercado mundial, que debe existir en esa reserva de oro propia de un país
y donde el atesoramiento nos dirá más, depende de las funciones internas del dinero y de su función como dinero mundial. Un dinero mundial, valga la redundancia, que se mueve por esas dos corrientes, por dos corrientes representadas en el oro perdón, encarnadas en el oro y la plata, que sería pues el vertido de este oro y plata en el mercado mundial para el intercambio de trabajos nacionales con aquel trabajo de aquellos países que producen este oro y plata, y en segundo lugar con la fluctuación de esos flujos y reflujos de oro y plata al interior de los territorios nacionales, obedeciendo a las cotizaciones cambiarias. Hasta aquí la presentación. Nada, cualquier cuestión, duda o lo que sea, pues va primero de lo que sería luego después las intervenciones de comentarios y demás. Así que, nada, voy a administrar mi turno de palabras. Yo una pregunta. Algo de la 197 de la nueva edición, justo antes del inicio mundial. El último párrafo, más bien, dice: de la ley relativa a la velocidad del curso de los medios de pago se desprende que para todos los pagos periódicos, sea cual fuere su fuente, la masa necesaria de medios de pago estará en razón directa a la duración de los plazos de pago. Y no sé, creo que como todos estamos con la misma edición, la nota B, que la nueva edición está a la derecha y yo creo que la vieja igual está, pues vete tú a saber, no sé muy bien dónde, pero dice, en la primera a la cuarta edición, inversa en vez de directa. Y aquí ellos tampoco intentan aclarar si es inversa o es directa. Entonces, simplemente, bueno, yo creo que se refiere a directa por la nota 107, la nota a pie de página 107, por el ejemplo que pone y por la lógica que yo he intentado más o menos extraer, creo que la respuesta correcta es la que está en el texto, directa y no inversa. Es decir, que la masa necesaria de medios de pago será superior cuanto más tiempo haya sido el plazo requerido para ese medio de pago. Es decir, si en vez de cada semana, como dice el ejemplo, hay que pagar cada 3 meses habrá que pagar mucho más que cada semana. Por lo tanto, la masa de medios de circulación será inversa, o sea, directamente proporcional a esa duración de los plazos de pago. Entiendo eso y si no, pues que se me corrija, pero bueno, tampoco es esto. Lo que dice, citando a William Petty, que contesta con su habitual maestría. Eso, por eso. Pero es curioso que, bueno, la primera no, porque se puede liar, pero la cuarta edición, ¿no? O sea, yo no entiendo muy bien esto de primera a cuarta, porque en la segunda no. O sea, será primera, tercera y cuarta. Pero bueno, yo al leerlo entendí primera y cuarta, pero es verdad que pone primera a cuarta. O sea, en todas. Pero no hay más no lo veo eso que decís. ¿En la nota? En la nota B. Es que bueno, con las que introduces Carón. En la nuestra. En la nuestra es la A. El repente. Vale. 173 abajo. Vale. Ya, no. Yo es que me Entonces lo tiene mundial. Para nosotros 173, Joaquín. Sí. Primera a cuarta ediciones. Se pone primera a cuarta, ¿no? O sea, evidentemente. Bueno, si se refiere a primera y cuarta, lo cual significa que la tercera no. Y la segunda tampoco. La primera a cuarta son todas. Son todas, ¿no? Claro, Primera, cuarta son todas. A cuarta, primera, segunda, tercera y cuarta. Pero la segunda es evidente que no, porque aquí se pone directa, la segunda es esta. O sea, bueno,
se habrá liado, pero bueno, simplemente igual alguien se ha liado aquí, está claro, pero que quede claro que es directa, no entiendo. O sea, Yo entiendo que sí, tiene ese sentido. Yo también, sí. Claro. algún error tenía que tener el Escarón. Pero el texto está bien. ¿Eh? Luego el texto lo ha puesto bien. No sabemos de dónde lo ha cogido, pero... O ha hecho él, no puede, no puede haber Hombre, hecho el tendría- cambio sin haber avisado. Habría claro. Habría dicho, Marx dice inversa, bueno, hubiera puesto inversa y corregir, oye, esto está mal. Pero no puede haber introducido el mismo directa por su propio pie. Pero en la edición en alemán, que es la edición de la cuarta, dicen Ingenaden en relación directa, y pone entre corchetes, de la primera a la cuarta edición en relación inversa. Inversa. Un Wecker. Hay una ¿Qué es lo quinta edición. que es lo que Sí, ha aparecido una quinta edición. No, pues quiere decir que Marx es el que estaba equivocado. Claro. Claro. Bueno, Que Marx puso Bueno, en relación indirecta, en relación inversa. Y los autores, por ejemplo, en la cuarta edición, han puesto mucha que diferencia. eso es una corrección que, por lo visto, pues está desde siempre. ¿No? Sí, pero hay que avisar, ¿no? Digo, que tendría que haberla avisado. Que es él el que la ha corregido, el traductor. Bueno, eso No, bueno, no es claro, porque en la edición alemana ya está. O sea, ¿algún otro traductor o editor? el alemán lo traduce. En la edición del Marx Engelsberg, la traducción de la cuarta edición, pone directa, pero avisa. Ojo, que de la edición 1 a la cuarta, aparecía inversa. Eso es la Mega, ¿quién la ha hecho, no? No, la Mega no. Es Marx Engelsberg, las obras de Marx y Engels, la OMI. Vale. O sea, no fue Engels el que introdujo aquí directas. Entre corchetes, los corchetes yo no sé quién los ha puesto. Engels o los traductores, pues mira, habría que mirarlo a ver. ¿Quién ha puesto los corchetes en medio del texto? Pues Pero parece que es una lotería. Caron lo ha tomado de las ediciones Sí, alemán. alemanas. O sea que quien se equivocó no es Caron, sino Marx. Aparece con B encima, así que yo creo que no es una nota de escalón, sino que indica ahí que son notas de la Mega, sí, que me suena que decía. Y la página anterior hay otra que aparece como A del Drente de tercera y cuarta edición con Drente, Renta en Oro, que también vendrá de ahí. Creo que decía algo de que las letras eran de la Mega, notas de la Mega. De la Mega o de la Work. Yo creo que las notas eran, hacía referencia a otras ediciones. Lo indica al principio, pero que cuando introduce sin letras se refiere a cómo está en otras ediciones. En otras ediciones del Capital. No quiere decir que lo haya hecho la OME o la Mega o esto, sino ha podido ser él. Pero simplemente te indica cómo ha sido en otras ediciones. Creo que sí está atrás, como lo hace él, pero... Vale, igual es la W de la siguiente nota. Bueno. Sí, Ander. A ver, las notas a pie de página son las notas del propio Marx. Luego, las que están con ABC son notas que están elaboradas por diferentes editores. O sea, que posiblemente esto sea una modificación de edición pues que habrá introducido un editor que ni siquiera es Engels, que habrá sido el editor que lo habrá hecho. Y luego las que son entre corchetes 1, 2, 3 y 4, como la otra que aparece ahí al lado, son, creo que son ya notas de escarón, de referencias bibliográficas y demás. Cuando hay notas que son de la Berke o de Rubel, están marcadas con una W o una R. En cualquier caso, yendo a lo que es el tema, o sea, sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, porque luego en el ejemplo que pone, o sea, dice que cuanto mayor, o sea, es el... bueno, en el ejemplo yo entiendo que lo que dice del tipo este, que ahora no sé dónde está, Petty, lo que dice es que necesitas menos dinero cuanto más largo es el plazo de pago. Entonces, o sea, en ese sentido, sí, entiendo que sí es en relación
o sea, inversa, que dice, o bueno, no lo sé, pero dice, si para una suma de 40 millones y la revolución estuviera en órbitas cortas semanales, por ejemplo, como ocurre entre los artesanos obreros y pobres que cobran y pagan todos los sábados, 40 entre 50 de 1 millón satisfarían esas exigencias. Pero si esas revoluciones fueran trimestrales, conforme a nuestra costumbre en el pago de rentas y la recaudación de impuestos, entonces se requerirían más millones, 10 millones. Entonces, yo entiendo que quiere decir que cuanto más largo es el plazo de pago, menos dinero en efectivo necesitas. A ver, Al revés, ¿no? a ver. A ver, si todas las semanas hay que hacer un pago, quiere decir que el lunes hay que entregar 1.000 libras, que el lunes siguiente tiene que ir a otro sitio, y al lunes siguiente a otro sitio, y el lunes siguiente a otro sitio. O sea, se mueve 4 veces. La velocidad de circulación es 4. En cambio, si es un pago trimestral, en términos semanales, no llega a 1. A ver, el ejemplo más sencillo es con el salario. El pago periódico más común y mejor entendido es el salario. Si un trabajador cobra 900 euros, 1.200 euros al mes y le pagan mensualmente, le pagan 1.200 euros y hace falta 1.200 euros en circulación para mantener esa relación de pago. Si cobra semanalmente, cobra 300 euros a la semana, los gasta esa semana, cobra otros 300 a la semana y hace falta 300 euros para mantener esa. Entonces, efectivamente es directo. Es directo. Es directo. Y cuanto más largo sea el plazo, más dinero hace falta para mantenerlo. Porque la velocidad de circulación es menor. Cuanto más corto es el plazo, mayor es la velocidad de circulación. Y sí, la nota es de la redacción. En la edición alemana pone que las notas que son tal como está puesta en la edición alemana, es que son de la edición alemana, Vale. de la Berke. O sea que Eso por la RDA, ¿no? que eso, exacto. Entonces que Marx se equivocó y Engels no se dio cuenta. Engels en la corrección de la tercera y cuarta edición tampoco se dio cuenta de ese error. Ander, no sé si es que quieres decir algo más. Hay más que hablar. Hablo yo un rato, ¿sí? Siempre. Dale. Vale. A mí, reflexionando un poco, o sea, me falta por hacer la reflexión y me falta, bueno, no sé si me falta en el texto, pero me falta tal, de claro, Marx empieza con las determinaciones de la forma de valor del dinero, pues con su determinación de medida de los valores, su determinación sí, había otra, ¿no? De patrón de los precios, que se nos olvida porque no. Y la de modo de circulación. En el modo de circulación desarrolla, pues eso, el concepto de signo del valor y dice que puede existir en el medio de circulación el dinero o el oro puede ser sustituido por un signo de valor que carece de ningún tipo de valor sin ningún problema, porque esa función la puede asumir. Y luego pasa al dinero como dinero y desarrolla otras funciones del dinero, pero entre las funciones que está hablando en ese primer apartado y las que está hablando en el segundo apartado, o sea, no lo entiendo como una concatenación de funciones. O sea, no hay esas 3 primeras funciones que había al principio y ahora estas otras de acumulación de dinero mundial y forma de pago, sino que yo creo que están a un nivel distinto, ¿no? Estas 2 sucesiones de funciones. Vale. Sí, yo diría que normalmente leemos este capítulo acordándonos de la primera parte del título del capítulo, el dinero. Y parece que más está haciendo la historia del dinero. Pero el capítulo no se llama el dinero.
El capítulo se llama El dinero o la circulación de las mercancías. Si nos fijamos en la segunda parte, y entendemos lo de la circulación de mercancías y entendemos todas las veces que Marx ha avisado que no es el dinero el que pone a circular las mercancías, sino que son la necesidad de la circulación de las mercancías la que genera la necesidad del dinero, la lectura es distinta. El capítulo se divide en 3 partes: medida, circulación y dinero. La primera, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo se mide el valor de las mercancías? ¿Por qué es posible medir el valor de las mercancías? Porque hay dinero. Para medir el valor de las mercancías se necesita el dinero. Medida de los valores, patrón de los precios y dinero de cuenta. La segunda parte habla de la circulación, pero está pensando en la circulación de las mercancías. Y para que las mercancías circulen, tienen que circular a la par de la circulación del dinero, en un proceso de metamorfosis, medio de circulación y signo de valor. Porque las mercancías tienen que circular, el dinero, y para poder circular, tienen que circular intercambiándose permanente con el dinero circula. No está hablando de la circulación del dinero, está hablando de la circulación de las mercancías y de las funciones que asume el dinero en ese caso, medida de circulación y signo de valor. Y en la tercera parte, la que hemos leído hoy, nos habla del dinero. Me parece que es reiterativo con el título del capítulo. No, porque aquí analiza la mercancía dinero. En la primera parte, medida, y medida de los valores, patrón de los precios, dinero de cuenta, nos está diciendo cómo se hace para medir el valor de las mercancías. Pues con el dinero que cumple estas funciones. En la segunda parte no habla de la circulación del dinero, habla de la circulación de las mercancías. ¿Por qué circulan las mercancías? Porque hay una cosa. ¿Y por qué pueden circular e intercambiarse generalmente como mercancías? Porque hay una cosa que llamamos dinero, que sirve como las funciones de medio de circulación y signo de valor. Pero ese dinero, dice Marx, es una mercancía en sí mismo. Y entonces viene la tercera parte del capítulo. Vamos a ver el dinero como mercancía. Y el dinero como mercancía cumple otras funciones. La función de atesoramiento, medio de pago. En el medio de pago aparece el dinero de crédito. Dinero mundial. Funciona como dinero mundial. Dice que funciona como directamente como oro, no por una forma mediada, monetaria. Y aparece el tema del fondo de reserva o de las reservas internacionales, diríamos hoy. Es decir, que lo que da la impresión es que ciertamente Marx no le importa tanto el dinero, es decir, no tiene tanto interés en aparecer en un billete de dinero como aparecer, pues qué sé yo, en una mercancía. Si en lugar del símbolo del Mercedes, la estrella esa, apareciera la cara de Marx, él probablemente estaría más contento que por aparecer en un billete de 100 marcos. Porque en última instancia es una función subordinada. Pero lo que ocurre es que, lo dicen en varios momentos, hay un fetichismo del dinero. Fetichismo que está, por cierto, también, y quería entrar en esta cuestión concreta, en la teoría monetaria moderna, que no es tan moderna. Aquí la critica en 2 momentos. Uno lo vimos en la sesión anterior. Página 148. En la página 148 habla de un señor que no era, por tanto, tan moderno, sino que era anterior al propio Marx, y dice, todas las falacias de Herrensmann, este tal Herrensmann, que no sé quién es, pero que obviamente no es muy moderno, desembocan en que es posible superar, gracias al incremento de los medios de circulación, las contradicciones que emanan de la naturaleza de mercancía, que es el planteamiento de la teoría monetaria moderna. Como el Estado es el que decide qué es lo que funciona como dinero, que es un puro signo, que no es oro ni nada, y es dinero porque el Estado exige que se le paguen, que se le pague siempre los impuestos en esa cosa que ha decidido que es el dinero, pues el Estado puede siempre incrementar el volumen de dinero para, pues, por ejemplo, contratar a la gente que está parada. Y no hay ningún problema.
No. Pues eso que dicen que es tan moderno, Marx dice que ya forma parte de las falacias que existían pues, en el siglo XVIII. Y luego, hoy, vuelve a hacer otra crítica que podemos asignar a la teoría de la monetaria moderna, donde habla de el caso de Roma y el caso de la Edad Media. ¿Dónde estaba esto? En la página 171, el párrafo anterior al cuadro ese estadístico que pone de la contabilidad de las casas comerciales inglesas. Allí dice, la función del dinero como medio de pago rebasa la esfera de la circulación mercantil. El dinero se convierte en la mercancía general de los contratos. Dice, pero esto no es por una decisión del Estado, como dicen los de la teoría monetaria moderna, porque el Estado en la época de Roma lo intentó y no pudo hacerlo. ¿Por qué no pudo? Pues lo dice, porque esta transformación está condicionada por la configuración global del proceso productivo. Lo demuestra, por ejemplo, en que por 2 veces fracasara el intento del Imperio Romano de recaudar todos los impuestos en dinero. Y pone la terrible miseria del campesinado francés durante el reinado de Luis XIV se debe no solamente, como dice, no solamente al monto de los impuestos, sino también a que las contribuciones en especie se habían convertido en impuestos en dinero, y les costaba conseguir el dinero. Por lo tanto, generaba unos problemas catastróficos. Luego, esa idea de que el Estado es el que decide lo que es el dinero y el Estado como una entidad transhistórica, pues propia de la teoría de la monetaria moderna, pues está claramente criticada en estos 2 párrafos, uno con argumentos históricos y otro con argumentos teórico-lógicos, ¿no? Bueno, ahí pasa Víctor y luego todo. Víctor, cuando quieras. A colación de lo que comentaba Joaquín al principio, a mí me da la impresión de que, por ejemplo, una cosa es el dinero, otra sería el dinero mercancía y otra el dinero como medio de pago, dinero como medio de circulación, etcétera. Es decir, que el dinero tiene distintos momentos o fases, sobre todo cuando el dinero se ha desarrollado más, aparece como una figura social mucho más desarrollada, en la cual vemos como este dinero crediticio o ese dinero como medio de pago no es realmente necesariamente dinero, salvo que se manifieste específicamente como esa dinero o mercancía, sino que forma parte de una de sus funciones necesarias del dinero. Por lo tanto, el dinero sería un conjunto de funciones necesarias surgidas precisamente de la producción capitalista. Nada, eso es un poco todo. Tenía alguna cosa más apuntada, pero me voy a tener que ir. Así que muchas gracias por la presentación, Iñaki, y eso es todo. Gracias. Vamos, Víctor. Pues... Vale, yo me parece interesante lo que ha dicho Joaquín, bueno, y sobre todo lo que ha planteado Pello. Estoy de acuerdo con lo que puede plantear Joaquín, de que habla aquí de la mercancía como dinero, justo en este apartado. Pero hay otra cuestión interesante, hilando con lo que comentaba Pello acerca de la ordenación en 3 capítulos de este apartado, y que parece que existe una especie de jerarquía entre los 2 primeros y el tercero, siendo el tercero algo superior. Yo creo que puede ser cierto, y yo esto lo ligaría dentro de 3 o 4 sesiones cuando tengamos que pasar a la sección segunda, la transformación del dinero en capital, porque hay mucha discusión acerca de cómo Marx realiza la transición entre MDM, mercancía, dinero, mercancía, a lo que veremos después, que es dinero, mercancía, dinero. Y hay gente que le atribuye a Marx una especie de salto al vacío, porque no existe una determinación dentro de esa circulación de mercancías que haga que el dinero se erija, por así decirlo, como sujeto de lo que sería la circulación. Propiamente, aquí, como ha comentado, no sé si ha sido Pello Joaquín antes, en los 2 primeros capítulos, en el del dinero como medio de valor y como medio de circulación, el dinero aparece como un ente subordinado a lo que sería la circulación de las mercancías. En
en el del curso del dinero dentro de lo que sería el medio de circulación se ve claramente que efectivamente lo único que hace es una función evanescente para garantizar que así se intercambian las mercancías entre M y M, y que solo como apariencia invertida, como fetichismo del dinero, como ha dicho Joaquín, digamos que aparece el dinero como el que realmente mueve la circulación, pero esto es una falsa apariencia, es realmente la mercancía la que lo moviliza. En el tercer capítulo, yo percibo ya que la cosa se va realmente, y de forma real, no aparente, transformando e invirtiendo. Es decir, en las funciones, por ejemplo, de atesoramiento o en la función de medio de pago, tenemos que el dinero ya no es un medio, sino que el dinero es un fin en sí mismo de la propia circulación del dinero. Es decir, llega un momento en el que por, precisamente, consecuencia de la circulación de mercancías, aquí lo explica en el atesoramiento, ¿no? Porque yo necesito atesorar dinero para después poder comprar, porque yo necesito atesorar dinero para tener una reserva para después poder introducirla en la circulación de mercancías, etcétera. Llega un momento en el que el dinero empieza a ser un fin. Entonces, se va invirtiendo un poco ese MDM y vamos viendo ya trazos, yo creo, de lo que sería eso, efectivamente, el dinero como fin en sí mismo. En el de medio de pago queda todavía más claro, el del dinero mundial a mí no me lo parece en exceso, pero el medio de pago es evidente que tú, cuando estás acumulando ese medio de pago, no lo estás haciendo para intercambiar por una mercancía, porque la mercancía ya la has intercambiado y simplemente lo estás haciendo para pagar una especie de deuda contrajista. Entonces, aquí yo creo que ya se está empezando a ver como esa inversión, aunque a mí no me queda del todo clara, pero eso ya lo veremos después. Tampoco, como hemos dicho muchas veces, tampoco es plan adelantar, pero sí que tener como clave de lectura en el capítulo 4. Yo creo que después se invierte realmente, evidentemente Marx parte, ¿no?, de que DMD', es decir, la fórmula del capital, eso de alguna manera se tiene que invertir. Yo creo que aquí tenemos ya lo que serían los embriones de por qué repentinamente la circulación de mercancías empieza a adoptar una forma que no es la circulación de mercancías, sino que es la circulación del valor, por así decirlo, ¿no? El valor que va a buscar valorizarse a sí mismo. Entonces, yo creo que aquí hay pistas de eso. De todos modos, me cuesta y sobre todo, bueno, aquí ha habido, como he comentado antes, sobre todo hegelianos que han leído a Marx, hegelianos no marxistas que han leído a Marx, le han hecho muchísima crítica y yo creo que tenemos, bueno, que ser capaces un poco de responderlas a este salto al vacío de MDM a DMD. Es decir, aquí parece que Marx lo plantea, y esto es, en algunos puntos se ve, ¿no? Parece como si fuera una avaricia, ¿no? Yo estaba dentro de la circulación de mercancías y de repente me ha dado, como se ha interrumpido en el M de la circulación, me ha dado a mí, como vendedor de mi mercancía, atesorarla y por pura avaricia intentar acumular ese tesoro, ¿no? Entonces, muchos le acusan de introducir subjetividad dentro de lo que sería el proceso, de un proceso objetivo que sería el proceso dialéctico de transición de categoría a categoría, y creo que eso es algo bueno, a lo que tenemos que prestar atención. Ander, me cuelgo un segundo por una cosa rápida. Así por hacer como una... Cosas que, bueno, que es que, claro, también vienen de otras sesiones anteriores y que no se podrían haber incluido aquí, pero bueno, tampoco las he mencionado, pero eso, recalcar un poco la idea de que señalaba Joaquín respecto a la crítica a otras teorías económicas. Creo que una de las cuestiones que es importante, que la presentación pues no lo he señalado, pero que creo que es lo que, al menos la lectura que llevamos hasta ahora, es que el dinero no podría tener un entendimiento si no es a través del despliegue de la teoría del valor que está desarrollando, cosa que en el resto pues parece que no existe, y por eso hay la necesidad de que el dinero venga como una especie de elemento exógeno a la economía y que se mete ahí, ¿no? Entonces, por retomar la idea de que aquí se está desarrollando precisamente desde ese despliegue
que creo que parte un poco ya desde el mismo momento, señalando que algo que tampoco he mencionado, pero que concuerdo con Joaquín, es que el capítulo entero es el dinero o la circulación de mercancías, pero siendo así una mercancía más, si nos atendemos al desarrollo de la idea del valor trabajo, creo que su despliegue hasta donde nos ha conducido hasta ahora tiene un sentido que notas teorías económicas no tiene. Y lo que me parece interesante como pues decirlo así, cierre de capítulo, de despliegue de las determinaciones que constituye el dinero, yo no lo he señalado, o al menos ha habido algunos momentos que lo he dicho así como de puntillas. O sea, no olvido que el dinero también es otra mercancía y que responda a esa misma lógica. Ahora bien, creo que también hay una cuestión que está detrás de todo esto, que en algunos de los momentos lo señala, que es precisamente en este último epígrafe del capítulo, es que el dinero se empieza a autonomizar. Y creo que eso es un elemento que me ha parecido que es destacable o que creo que es importante, porque no estamos hablando de una mercancía cualquiera, estamos hablando de una mercancía que tiene una determinación propia dentro del el desarrollo del sistema de producción capitalista. Algo que me ha generado eso, y luego, bueno, ya podemos discutir sobre alguna de las dudas. Así que, Ander, cuando quieras. A ver, yo dando un poco una respuesta a lo de Adrián y sin saber muy bien cuál es específicamente la crítica, por ir al texto, porque evidentemente se podrían comentar otras cosas que no están en el texto, por así decirlo, que rebaten una especie de subjetivismo, como pues es, por así decirlo, la necesidad de acumulación, pues porque básicamente, o sea, mediante la acumulación de capital se es más óptimo, por llamarlo de alguna manera, producir riqueza social y acumular riqueza social. Pero yendo al texto, que es a lo de esto también, por no correr demasiado, porque esto creo que ya se tratará más adelante, yo creo que esa especie de, digamos, o por lo menos Marx lo que encara, o sea, lo que comenta, a qué es lo que lleva, digamos, como inherentemente a esa acumulación, es el párrafo este que comenta en la página 162 del PDF, 187 de la edición nueva, que para cualquier otra edición es como con 4 párrafos más arriba, creo, 5 de medio de pago, que es que dice, cuando dice esto de en cuanto a valor de uso, la mercancía satisface una necesidad particular y constituye un elemento particular de riqueza material. Pero dice, el valor de la mercancía mide el grado de su fuerza de atracción sobre todos los elementos de la riqueza y, por tanto, la riqueza social de su poseedor. Es decir, que el valor mide la riqueza social de su poseedor. A juicio del poseedor de mercancías bárbaramente simple, incluso de un campesino en Europa occidental, el valor es inseparable de su forma de valor y, por tanto, el acrecentamiento del caudal del oro y la plata equivale a un acrecentamiento de valor. Es decir, que el hecho de acumular específicamente, y que esta es una cosa que lo comentamos en su día, que no es casualidad que sea el oro y la plata las que se erigen como mercancía de dinero y nosotras, lleva precisamente a acumular oro y plata en esa forma de valor. Y luego dice, bueno, sí, aquí sin embargo, bla, 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 el valor del dinero varía, pero ello no impide por una parte, etcétera, etcétera. Pero luego sigue diciendo, el afán de atesoramiento es ilimitado por naturaleza, cualitativamente o por su forma, el dinero carece de límites. Vale decir, es el representante general de la riqueza social, porque se lo puede convertir de manera directa en cualquier mercancía, es decir, pues que el dinero todo lo compra, ¿no? Que eso también es la frase esta de los manuscritos que, bueno, luego creo que aquí no la cita exactamente, ¿no? Pero que es así como una frase de Shakespeare, que no cita exactamente esa, sino otra, que básicamente dice que el oro todo lo compra, ¿no? Que si tú eres feo, que tú con dinero pues puedes ser guapo, que si eres tonto, pues que con dinero puedes ser listo, etcétera, etcétera.
pero dice, pero a la vez toda suma real de dinero está limitada cuantitativamente y por consiguiente no es más que un medio de compra de eficacia limitada. Esta contradicción entre los límites cuantitativos y la colección cualitativamente ilimitada del dinero incita una y otra vez al atesoramiento, a reprender ese trabajo de Sísifo que es la acumulación. Entonces, a mí me da la sensación que, por así decirlo, o sea, para Marx lo que lleva inmanentemente a realizar esa acumulación es el hecho de que el valor es inseparable de ese oro y de plata en la forma específica en la que se hace acumulación. Ese valor mide la riqueza social de su poseedor, y entonces, como mediante ese valor en las sociedades capitalistas modernas, pues cualitativamente tú puedes comprar cualquier cosa, pero estás cualitativamente limitado a lo que tengas, pues te incita, digamos, a realizar esa acumulación en esa forma en específica, porque en última instancia no se puede hacer en otra, porque el dinero funciona, cumple ese rol, o sea, digamos, es la forma universal o sea, la forma, es el representante general, por así decirlo, de la riqueza, que es eso lo que te lleva a entrar esa contradicción entre el aspecto cualitativo y cuantitativo a la acumulación. Sí, a ver, ese puede ser uno de los motivos, y ya he comentado que dentro del medio de pago también hay algunas justificaciones por parte de Marx, ¿no? Es decir, el hecho de que yo tenga que acumular para realizar una compraventa de mercancías que ya había llevado a cabo anteriormente, me hace acumular dinero sin necesidad de cambiar inmediatamente, es decir, ir acumulando hasta que pueda saldar esa deuda que había contraído. Eso es una especie de atesoramiento, acumulación del dinero que se desprende de la propia circulación de las mercancías. Pero bueno, sin más, yo simplemente lo avisaba para que intentásemos percibir un poco cuáles son esas determinaciones que empujan a seguir hacia adelante dentro de la propia exposición del capital. De todos modos, bueno, ya veremos más adelante, yo no tengo tan claro que sea esta especie de contradicción entre lo cualitativo y lo cuantitativo dentro del dinero. Igual hay otros tipos, pero bueno, como lo va a explicar en el siguiente capítulo, bueno, yo creo que igual ahí se comprende mejor, o yo tenía otra especie de tesis sobre eso, pero como no está todavía, pues ya te digo que no comento. Bueno, en la presentación ya lo indicaba, pero bueno, lo vuelvo a señalar aquí y yéndome al texto, en la página 176, que responde como a esta última función del dinero mundial, nos dice en el primer párrafo, cuarta línea, finalmente funcionan como concreción material absolutamente social de la riqueza cuando no se trata de compras ni de pagos, sino de transferencias de riqueza de un país a otro, y ahí donde esa transferencia no puede efectuarse bajo la forma de mercancías, ya sea porque lo impide la coyuntura del mercado o el propio objetivo que se persigue. No sé, a mí ese párrafo, o sea, esa frase me genera dudas y no sé a qué se está refiriendo con, eh, con estas transferencias de riqueza de un país a otro, y allí donde esa transferencia no puede efectuarse bajo la forma de mercancías. No sé, o sea, es una pregunta que lanzo ahí, ¿eh? O sea, no... En la contribución creo que hay un capítulo que es sobre el dinero mundial un poquito más largo, que lo explica, y no la tengo aquí delante, bueno, siempre la suelo traer, ¿no? Creo que lo explica en el sentido de que entre dos países, creo que pone este ejemplo, de hecho, entre China y Rusia o algo así, hace muchísimo tiempo existía un intercambio de mercancías de trueque directo, pero uno de los países le dejaron de interesar esas mercancías, por así, de que vendía al otro, entonces le tenía que pagar con dinero. Entonces tenía que hacer esas transferencias directas de riqueza. Y... no, ese es el anterior. Ese es el oro y la plata sirven como medio internacional de compra, lo fundamental no bien se perturba repentinamente el equilibrio tradicional del intercambio entre distintas naciones. Ah, vale, no. A eso se refiere con lo de China y Rusia. En este
Voy a buscarte, porque Kautsky creo que tenía un ejemplo que le hacía entender. Voy a buscar por aquí. Se refería, sí, creo que se refería a empréstitos de guerra y cosas así. Se pone las notas de página. Por ejemplo, en el caso de subsidios, empréstitos de guerra, para la renovación de los pagos al contado por parte de bancos, etcétera, puede requerirse que el valor esté disponible precisamente bajo forma de dinero, sí, como de oro. Vale, sí, es que a raíz de, o sea, leyendo el texto, no sé, o sea, me generaba dudas sobre todo con el hecho de, bueno, pues retomando el inicio del capital, ¿no? Que es la riqueza es un cúmulo de mercancías, pues me estaba generando un poco de dudas, decir, joder, y ahora me está diciendo que la concreción material absolutamente social de la riqueza, existe también una transferencia que no se produce bajo la forma de mercancía, pues me ha generado dudas y no sabía cómo No, resolver. ojo, es que es la mercancía oro. Es el lingote de oro. El lingote de oro es una mercancía. Es una mercancía. Segundo, es una mercancía particular, que normalmente cumple las funciones de dinero. Y aquí lo que está diciendo es que cuando se interrumpe la transferencia internacional de riqueza en forma de valores de uso, se puede mantener la transferencia internacional de riqueza en la forma de un valor de uso concreto porque es la representación general de la riqueza social. Es precisamente la mercancía que mejor representa el trabajo humano en abstracto y por lo tanto cuando el objetivo, como en el caso de un subsidio de guerra, es empobrecer al otro país y enriquecer al tuyo en abstracto y no en una mercancía concreta, porque cuando Alemania vence a Francia no tiene necesidad de calcetines franceses, tiene necesidad de riqueza francesa, impone que el pago se haga en riqueza abstracta. Justo, ¿no? Lo que has dicho. Es el ejemplo de la nota, ¿no? Eso es, ¿no? El de la ejemplo de Engels, sí. Bueno, por decir errores, yo hay uno que no he entendido. En la página 166, el último párrafo, dice, el comprador, antes de haber transformado la mercancía en dinero, vuelve a convertir el dinero en mercancía. En medio de pago. Sí, en medio de pago, pues una, Sí. dos, tres, la tercera página. Tercera página, sí. Vale, sí, lo ven. El comprador, no sería el vendedor. El vendedor vende una mercancía. No le pagan al contado, pero antes de cobrar ese pago al contado, puede utilizar la letra que le han dado como dinero, pero será el vendedor, no el comprador. Si no, yo no lo entiendo. El comprador, antes de haber transformado la mercancía en dinero, pues el comprador, el que compra, transforma el dinero en mercancía. Sí. El que no transforma es la suya. Entiendo a qué se refiere. No ha transformado su mercancía. Sí, porque Su primera metamorfosis. Entonces, ¿qué vuelve a convertir el dinero? Ya, lo del vuelve. Eso sí que es verdad que el vuelve ese no. El comprador lo que tiene al principio es dinero. Y compra la mercancía y entrega el dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto que vuelve a convertir el dinero en mercancía? Si no tiene el dinero. Entonces, caso sería el vendedor. El vendedor vende y transforma su mercancía en dinero, pero no recibe el pago, porque aquí está hablando del Sí. pago aplazado y tal. No recibe el dinero.
Pero antes de que le paguen efectivamente, antes de recibir el dinero, como le han pagado con una letra o con un título de pago, de deuda, utiliza ese título, que no es dinero en el sentido estricto, para adquirir otra mercancía. Ahí sí se entiende. Pero el comprador... Yo creo que lo entiendo. O sea, al final está hablando de la primera y la segunda metamorfosis realizada en la misma persona. Por lo tanto, una persona es en una de ellas comprador y en la otra vendedor. En el curso anterior de la mercancía, primero una persona tiene que ser vendedor de una mercancía y luego se después convierte en comprador. Pero aquí la persona es primero una compradora que compra en un medio de pago y después vende su mercancía para poder realizar ese pago. Sí, pero sí que lo vuelve a O convertir. sea, yo entiendo que se invierte el orden Sí. en el cual le aparecen a esa misma persona sus dos relaciones. Bueno, te podemos decir O sea, que aparece primero como comprador y luego como vendedor. el comprador, el vendedor entrega la mercancía y espera que se le pague. En ese momento de espera se convierte en comprador aunque no tiene el dinero. Y entonces sí se puede entender. Entonces, el que ha vendido la mercancía pero no ha sido pagado, puede convertirse en comprador, a pesar de no tener el dinero todavía, que es lo que dice aquí. Porque convierte el dinero en mercancía, compra. Entonces sí sería el comprador. Pero no ha llevado a cabo la segunda metamorfosis antes que la primera, ese vendedor. No. El vendedor vende. En el momento que entrega la mercancía, ya no es vendedor. Se supone que le van a pagar. Entonces, Todavía ahí no le ha han empezado pagado. la primera metamorfosis. Claro, pero él puede hacer, pero en tanto que compra, ahora que supuestamente tiene dinero, todavía no lo tiene, y sin embargo puede ejercer la función de comprador, porque entrega un título de deuda a cambio de una mercancía, compra. Y a su vez pagará con retraso cuando le paguen a él. Así, ahí sí se puede entender el comprador, pero el comprador es, una vez que se ha hecho ya, comprador es el vendedor que ha entregado la mercancía. Y espera poder comprar. Vende para comprar. Ahí, así sí se puede entender. Quizás sí tenga más sentido la idea de concatenación que viene después, ¿no? Donde, siguiendo un poco tirando de lo que señalas, Joaquín, comprará con ese pagaré o lo que sea a un tercero, ¿no? Y entonces ahí se va como enlazando y haciendo lo que nos señalaba de esta concatenación en el medio de pago. Así, yo al menos así era como lo estaba entendiendo según el ritmo de lectura de... Pero sí que es un valor poco... de eso antes de haberse convertido en dinero. Sí. Su primera metamorfosis solo se llevó a cabo posteriormente. Dice que también se da el caso contrario, que paguen antes de recibir la mercancía, pero que eso no es importante, no sé qué. Tal. Al final, en esta relación donde se invierte ese orden de MDM anterior, se da en un momento dado en que una persona pues tiene el doble de mercancías que la que le corresponde, porque ha comprado antes de vender la suya. Vamos, Ander. Sí, no sé si... Ander, pronúnciate. O sea, yo no es, bueno, con esta frase, que a mí me parece que no hay ningún error, al contrario de lo que dice Joaquín, pero bueno, yo volvía a la anterior frase, que es precisamente la frase que ya saqué a colación la anterior sesión con el tema del patrón oro por 18ª vez,
cuando dice lo de finalmente funciona como concreción material absoluta social de la riqueza cuando no se trata de compras ni de pagos, sino de transferencias de riquezas de un país a otro y ahí donde esa mercancía no puede efectuarse bajo la forma de mercancía, ya sea porque lo impide la coyuntura, etcétera, etcétera. Entonces, aquí a mí me parece que, o sea, en última instancia, ya para prácticamente acabar, o sea, el capítulo, porque bueno, luego habla, pues bueno, que el movimiento de la corriente del oro y de, ¿no? y de las funciones específicas que hay en la producción burguesa, pues bueno, la estancación del oro y demás. A mí sí que me parece interesante que es recalcar, porque para mí me parece que hilando un poco con lo que ha habido, con lo que ha dicho Joaquín al principio del todo, que a veces yo por algunos comentarios como que se han hecho en estos capítulos, no sé si aunque hayamos leído no hemos dejado de fetichizar el dinero, porque, o sea, precisamente cuando todas las veces que se ha resultado bueno, el susodicho problema, que parece que es aquí un problemón, que, insisto, como dije en su día, no es que, no niego que tenga interés, pero desde luego que no es un problemón con una diferencia, digamos, sustancial con respecto a la época de Marx. O sea, si nos remitimos al dinero precisamente, primero como medida de valores, luego como medio de circulación y luego el dinero como mercancía como tal, pues independientemente de que se quiera decir, bueno, de que hay un atesoramiento de oro implícito, no sé qué. O sea, para mí el debate se ha centrado, o sea, todo el rato, o sea, constantemente, en que hay una especie de diferencia sustancial, porque en la época de Marx se seguía con un patrón oro y ahora, digamos, por lo menos no es tan evidente que no lo es. Y yo lo que planteo es que para mí, precisamente, meterse en ese tipo de debates, o sea, no voy a decir, insisto, que den absolutamente igual, pero para mí me parece que es, o sea, caer en una especie de fetichismo de la mercancía de nuevo, porque encima siempre se argumenta constantemente cuando se intenta abrir ese debate de que hay, pues no sé cómo decirlo, pero de que la diferencia sustancial es eso, ¿no? De que el intercambio entre naciones, pues en una época pues se hacía con oro o se acumulaban oro y hoy en día, pues yo qué sé, pues se acumula y se hacen en otra forma, pero es que en última instancia es que es al revés. O sea, quiero decir, que cuando se está planteando así, estás haciendo que el dinero mueva las mercancías y no al revés. O sea, precisamente estás haciendo que el dinero, porque es dinero, está moviendo las mercancías y no que las mercancías se muevan en el mercado mundial o en el mercado nacional o en cualquier otro tipo de mercado vía el dinero, como el dinero tiene esas determinaciones, punto uno, como mercancía, como medio de circulación y como medida de los valores. Pero incluso en el único punto que podría haber la diferencia, que es el dinero específico como mercancía, es decir, el dinero como oro o como plata o como sea, también, o sea, a mí me da la sensación que Marx me parece que es muy curioso porque precisamente cuando la analiza como mercancía advierte constantemente, pues eso, que en el mercado mundial se hacen las transferencias de riqueza cuando no se hacen con mercancías, empieza a hablar de dinero crediticio, empieza a hablar de cómo el dinero, digamos, empieza a empezar ya, digamos, de una manera de apunte contable, que se empiezan a cancelar deudas las unas con las otras y ahí pues digamos también está viendo pues la cantidad de masa monetaria, masa de divisas que es necesaria. Y para mí, o sea, ahí está precisamente, o sea, el kit de la cuestión, que aunque parece que hay un cambio aparente porque no hay un día, pues se seguía un patrón oro con una mercancía específica que era el dinero y hoy en día no, se opera, digamos, de la misma manera, o sea, sustancialmente se opera de la misma manera sin ningún tipo de diferencia, en mi opinión. Y remitirse como constantemente a esos cambios aparentales, para mí precisamente, hilando con lo primero que ha dicho Joaquín, es recaer en una especie de fetichismo de la mercancía, incluso cuando has leído, o sea, estás leyendo pues, bueno, el capital de Marx, el apartado del dinero. Yo, Vale, yo iba a volver un poco sobre eso antes de la caja de Pandora, pero ya la ha abierto Ander, así que ya no me siento culpable. Bueno, respondiendo a Ander brevemente, que
le hablamos en privado de esto el otro día también, pero le insisto otra vez en que esas diferencias sustanciales que dice que decimos que existen, no decimos que existan, o yo por lo menos no digo que existan, o sea, en efecto, en esencia el proceso es el mismo y ocurre de forma parecida, o igual, prácticamente. El único problema que creo que estoy de acuerdo con Joaquín, que lo señaló una vez así, es hoy en día en qué se mide el valor de las mercancías, en qué otra mercancía concreta se mide el valor de las mercancías. Si lo medimos en oro, si lo medimos en fuerza de trabajo, si lo medimos en qué. En cuál es la mercancía que efectúa, que toma el papel de la medida de los valores. Y ahí ya volviendo a la cuestión que quería comentar, y es que me parece que bueno, que no hay una diferencia sustancial respecto a lo que ocurre en la época de Marx, pero sí que hoy en día lo podemos ver igual más claro, y es que en esta parte que hemos leído hoy, Marx no habla ya, sí habla de vez en cuando, menciona de vez en cuando y tal, pero no desarrolla igual de forma tan concienzuda los signos de valor, que ya tan importantes eran en la época de Marx, y el cómo se relacionan los signos de valor, hasta qué punto se usan o no en algunas de estas funciones que hemos visto. Por ejemplo, primero de todo en la función de acumulación. O sea, nos habla Marx de que bueno, el dinero se acumula, se atesora. Pero evidentemente sabemos que no solo se atesora el dinero de forma oro, sino que también se atesora en forma signo de valor, en forma billete. Y siguiendo un poco la argumentación de Ander de otras ocasiones, bueno, en la época de Marx no se daba así en el comercio internacional, pero por sus propias desarrollo lógico que ya acontecía Marx, siendo que entre sus funciones de circulación y sus funciones de medida de los valores, el oro pues ve una disociación entre su forma física y su función. Esa misma disociación se acaba dando en el mercado, en el panorama internacional, y hoy en día en el panorama internacional se realizan pagos también, una vez más, en signos de valor. Es decir, los signos de valor sirven para circular, que lo elabora muy claramente Marx, pero sirven también para atesorar y sirven también en el comercio internacional. O sea, la existencia ahora no se adecua al concepto. Bueno, no diría eso necesariamente. Sí, porque la forma no se adecuaría al concepto en este caso, ¿no? Bueno, Por el ejemplo que pone aquí. Sí. Sigo con lo mío. O sea, y si Marx nos dice claramente que los signos de valor no tienen ningún tipo de valor propio de ninguna clase, queda claro pues que se puede atesorar cosas que no contienen ningún valor, sino que solo funcionan como signos, y se puede compensar una balanza de pagos entre países donde una le da una mercancía a la otra que tiene un valor a cambio de billetes que provienen de la otra que no tienen ningún tipo de valor. Ahí se ve, yo creo que todo eso está contenido en Marx sin ningún tipo de problema, pero bueno, cómo esa relación entre los signos de valor como medio de circulación y el resto de las funciones de valor se traduce en que el signo de valor pasa a operar en el día a día como exactamente equivalente al oro, y se da esa suplantación de alguna forma de algo que tiene valor por algo que no tiene valor, y no pasa absolutamente nada. Y no sé, me parece curioso. También el cómo se relacionan esa función de circulación y esa función de acumulación, que lo dice Marx, de que bueno, al final la circulación, la necesidad de la circulación a veces es mayor, a veces es menor, y cuando es menor, ese excedente de dinero circulante lo absorbe la acumulación, y cuando aumenta la necesidad de circulación, proviene ese nuevo dinero de la acumulación. Me parece que no está muy explícitamente tratado, y me parece curioso el cómo, por lo menos a mi vista, eso que los signos de valor surgen naturalmente
en el proceso de circulación luego se extienden al resto de procesos. Otra cuestión, más allá de la discusión esta sobre el valor del dinero hoy, por ejemplo, hay una frase en la página 177 con una nota a pie de página interesante. Bueno, primero, he hecho un cálculo así un poco a ojo, en el cuadro que pone, en el que dice, para que se vea lo poco que se utiliza el dinero en las transacciones reales, el poco dinero real que participa, es que el oro y la plata y el cobre representan el 3% de los ingresos y el 1% de los pagos. Y en los billetes de banco, el 7% de los ingresos y el 2,5% de los pagos. O sea que ingresa un poco más, el 10% de los ingresos y el 3,5% de los pagos utiliza el dinero directamente. Es decir, que en el total de los pagos que hay que realizar en el comercio mundial o en el comercio nacional, solamente el 10% se hace en dinero. No ya la compensación. Sí, por tanto, una vez que se ha hecho toda la compensación y todo lo que haga falta, es interesante que ya en su época era muy poco el uso. Pero a mí me llamó la atención el otro párrafo donde habla de que los países, cuando habla de las reservas, en la 177, dice, los países de producción burguesa desarrollada reducen los tesoros concentrados masivamente en las reservas bancarias al mínimo que requieren sus funciones específicas. Es decir, los países desarrollados reducen el oro de sus reservas al mínimo que requieren sus funciones específicas. Y luego dice en la nota de pie de página, cabe la posibilidad de que entre esas funciones no bien se añade a ellas la de fondo de conversión para billetes de banco, surja un peligroso conflicto. Esto me recuerda al sistema de Bretton Woods, el sistema de pagos internacional que se basaba en que utilizamos los dólares que tienen como garantía la conversión a la que está obligado Estados Unidos por los estatutos que en los propios Estados Unidos ha creado para el sistema de Bretton Woods, a convertir sus dólares en oro. Es lo que está diciendo. Dice, Estados Unidos reduce al mínimo sus reservas bancarias, el tesoro concentrado en reservas, pero cuando tiene que hacer la función de convertir realmente los billetes de banco en dinero real, es decir, en oro, surge un peligroso conflicto. Pues todo el problema que tuvo el sistema de Bretton Woods cuando, por ejemplo, Francia pedía que se convirtieran sus dólares del Banco de Francia en oro y Estados Unidos pues montó un follón y finalmente terminó diciendo pues, que al carajo, ya no convierto nada. Que lo dijo Nixon en agosto del 71, que es el inicio de la crisis, no el petróleo, que es 2 años después. Como ahora, la crisis del 2009 comienza también en el mercado monetario. Es el cierre del mercado monetario en el 2007. El impacto macroeconómico, el freno, se produce un bloqueo en el mercado del dinero y las mercancías comienzan a circular cada vez peor, hasta que se paraliza. 2009. Pues es lo mismo. Se manifiesta siempre en el sistema monetario, pero en realidad la crisis como tal es en la circulación mercantil. Pero este párrafo, ya digo, lo podemos trasladar a la crisis del Bretton Woods y ese peligroso conflicto es lo que más está manifestando antes incluso de que existiera el sistema monetario del patrón de cambios libra-oro, porque cuando escribe esto todavía faltan 10 años para que empiece a funcionar la libra esterlina como medio de pago mundial. En su época los pagos se hacían en oro, en papel muy poco. Pero en páginas anteriores, ¿es lo que has dicho al principio? De que no es más de que el 3%, o sea, ¿eso te refieres a hoy en día? O... No. En el cuadro que dice Marx del año... Eso es en una casa comercial, ¿eh? Vale. Para Morrison, Dillon and Company. Vale, ya. Del año 56. En el año 56 todavía Estados Unidos no se pasa ni siquiera al patronato, todavía tiene dólares de plata.
ya en esa época, cuando las monedas todavía son de plata y de oro, la circulación monetaria, dineraria, del oro, de la plata, incluso de los billetes de banco, es mínima. Pero luego en páginas anteriores, en la 163, que es un poco lo que tú antes me has dicho que no habías comentado mucho, porque ya se te llamas, o sea, realmente es lo mismo, o sea, en realidad pues está relacionado. Pero aquí dice más que en realidad las constantes oscilaciones de la circulación mercantil en lo que se refiere a volumen, precios y velocidad determinan que la masa del dinero en curso refluya y afluya constantemente. Es que esto, así un poco, esa masa debe estar en condiciones de contraerse y expandirse. Es necesario para que la masa de dinero realmente en curso corresponda al grado de saturación que caracteriza la esfera de circulación. La cantidad de oro disponible o plata en un país ha de ser mayor que la empeñada en la función monetaria. Los depósitos que guardan los tesoros sirven como desaguaderos y acequias del dinero circulante que de este modo nunca inundan los canales por los que discurre. Y en la nota 95 dice eso, que cuando el dinero escasea se acuña metal precioso y cuando escasea el metal se pone moneda, o sea, se retiran de la circulación. O sea, que al final, claro, depende, o sea, yo creo que depende de qué estemos hablando. O sea, en este caso, de la circulación, no sé, la circulación dice que hace falta que tenga como decir, una representación en algo, ¿no? En oro, lo que sea, pero luego vemos que no es real, ¿no? Entonces, no sé si me he explicado bien, pero, o sea, que más dice que sí hace falta, ¿no? Que el valor, o sea, que el oro, la cantidad de oro, o sea, lo que es el valor de las mercancías, ¿no? Esté representado en otra cosa. O sea, perdón, a ver, no me estoy explicando bien. O sea, que el dinero en circulación tenga algo, o sea, una representación en oro, ¿no? En riqueza, o sea, al final, en un mismo país, ¿no? Pero luego en realidad vemos que luego la cantidad de oro es pequeña, o en realidad la riqueza de un país no tiene por qué asemejarse a lo que está en circulación o en lo que está en las transacciones con otros países. La riqueza en oro de un país. A mí eso me... No sé. El oro si el oro es una cantidad mínima, ¿no? A mí un poco, no sé si enlaza bien, pero y Joaquín sabrá más de esto que Pablo es el economista de la sala. El economista sabe un poco de dinero. Pero a mí, claro, en la discusión yo entiendo, ¿no? De que si hoy día es otra mercancía que cumple esta función, que no sea el oro, pero cuando aparece un momento crítico, necesitas una plasmación material, que casi siempre creo que es el oro. O sea, si no, por ejemplo, en la sesión anterior comentaba un poco la liada con John Law respecto a todos los cheques y títulos de supuestamente ese oro que se estaba generando en Mississippi y que luego de repente ahí no estaba. Y dice, ¿qué pasa? ¿Y ahora mi oro qué? ¿No? No sé, pienso en la gente cuando ocurrió en Argentina el tema del corralito. La gente va al banco y lo que quiere es que haya esa materialidad. Entonces, a veces, vale, sí, entiendo que pueda haber una transformación de que sea otra mercancía, pero en un momento en el que podemos decir que acontecemos una crisis, como que esa materialidad, que no sé si tiene que ser el oro, pero que yo creo que como riqueza social la transponemos a una riqueza material que es el oro, de alguna manera sigue funcionando.
No, no quiero decir con esto que sea un poco lo que nos señalabas, Joaquín, de, bueno, hay pues la versión a la astarita, ¿no? De que siempre tiene que haber una representación en oro y otros que piensan que hay otra, ¿no? Pero no sé. Creo que al menos cuando estamos en ese momento crítico, y creo que Marx de alguna manera también lo está diciendo, cuando el medio de pago en su función ideal no funciona, lo que se quiere es que dame montante y sonante, ¿no? Entonces, no sé, es un poco algo que a mí son como las preguntas que me hago respecto a la lectura de esto y situaciones. Lo que dice Marx en críticas. este párrafo lo cumplen todos los países. En este párrafo dice, bueno, la cantidad de oro fluctúa, la que se necesita, en fin. Dice que la cantidad de oro o plata ha de ser mayor que la empeñada en la función monetaria. Es decir, que la cantidad de oro, de dinero, de oro que haya, tiene que ser mayor que la que está acuñada en forma de monedas. Perfecto. Hoy todos los bancos centrales tienen oro y ninguno tiene monedas de oro. Luego, ¿cuánto oro hay empeñado en la función monetaria? 0. Luego ya, por muy pequeña que sea la reserva de oro, página 163, todos los países tienen una reserva de oro superior al oro que tienen acuñado, que tienen como moneda. Porque claro, aquí más... 177. 163. O de dinero circulando, o sea, porque no es lo mismo. No. Bajo la forma de moneda y bajo la forma de dinero. Bajo la forma de moneda es el que está circulando acuñado. Pero el oro en lingotes, que no tiene forma de moneda, que está en el Banco Central, como reserva, es dinero. El Banco Central no tiene monedas de oro, pues puede tener. Tiene lingotes. Tiene lingotes de oro. Ese lingote de oro es dinero. Solo es moneda cuando se acuña, cuando aparece como una moneda. Y cuando aparece como un billete, es representación de dinero o representación de moneda. Pero aquí Marx, en este párrafo, se hace referencia al dinero, ¿no? No a las monedas. A las dos cosas. Por eso. Ora es necesario atraer dinero bajo la forma de moneda, ora repeler moneda bajo la forma de dinero. Aquí lo que está diciendo es que en ocasiones es necesario acuñar más monedas de oro y en ocasiones, por la necesidad de la circulación, hay que sacar esas monedas y meterlas en reserva como oro contante y sonante, no por el valor social, sino como lingote. Eso, o sea, yo lo he entendido como una metáfora, más bien. No. Él está hablando en la época en que el dinero era, el circulante eran o monedas de oro o dinero o monedas de plata o de cobre, pero o de papel incluso, que ya empezaba a introducirse el dinero de papel, pero que tenía una referencia al oro. Una libra de papel era 1,2 gramos de oro. Y $1 de papel son 0,8 gramos de oro. En la época de Marx y 100 años después, hasta el año 71. $1 de papel es un signo de oro. Representa 0,8 gramos de oro. Porque nunca se cambió el tipo de cambio, dólar-oro. Entonces, él está hablando de dinero, en lingotes, una piedra de oro es dinero. Pero para que funcione como moneda tiene que estar acuñado. O tiene que estar representado en dinero de papel. Por eso dice que el dinero de papel es signo de oro o signo de dinero. Goldzeichen o Geldzeichen. Signo de oro o signo de dinero. Porque el dinero es oro. No todo oro es dinero, pero el dinero, bueno, también era de plata, pero normalmente el patrón oro es oro. Por eso dice también que tiene que haber más oro, tiene que haber una reserva en el Banco Central e incluso el oro que se usa para fines no monetarios. Dice, el oro que en forma de joyas llega un momento que se puede
Y pone varios ejemplos históricos también. Se puede fundir y convertirlo en dinero. Siempre tiene que haber más oro, tiene que haber más oro que el que está circulando como dinero, como moneda. Como moneda. Y si no circula como moneda, nada más que en forma de representación, pues por eso es lo que dice Astarita. Pues eso se cumple, efectivamente. El dinero que está circulando representa el oro que tiene el Banco Central. No hay ningún banco central que no tenga oro. Yo creo que se asimile a los valores que están circulando, a las mercancías, que eso es lo que estábamos diciendo, claro. Que antes había una cierta garantía de conversión y que ya no existe. Hoy nadie te va a dar por un dólar, por un euro, ¿cuánto oro representa? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Yo este párrafo no lo entiendo así. Yo el párrafo lo entiendo en la relación que hay entre el... O sea, aquí creo que en este párrafo Marx está ignorando los signos de valor para facilitar el discurso y está diciendo, bueno, hay una parte del dinero que está funcionando en forma de moneda circulante y hay una parte del dinero que está acumulada. Sí. Y siempre tiene que haber una parte mínima que tiene que estar acumulada porque siempre tiene que haber, si aumenta la cantidad, la necesidad de la circulación, correcto, tiene que haber de algún sitio donde salga esa moneda. Y por lo tanto siempre tiene que haber más dinero en su conjunto que el dinero que está circulando. Sí. Pero no creo que eso haga referencia explícitamente a la parte concreta que está en oro de ese dinero, sino que al dinero en general. Es que el dinero en general, ¿el dinero es oro o plata? Bueno, el dinero moneda. Al dinero moneda en general que esté circulando, o sea, incluyendo signos de... Sí, incluyendo los signos. Bueno, estamos aquí porque nos van a echar, si no, y que son 9 y 1. La semana que viene tenemos... ¿Quién presenta? Adrián, y es la sesión de... La primera sesión del apéndice. O sea, a la gente que estéis en casa y a los que lo escuchéis por diferido, no toca leer el siguiente capítulo, ahora toca leer el apéndice. El apéndice. Avisamos por el grupo de todos modos. Sí. Y ahora sí, saber este horario y... Decía, principio de riqueza material, lo que tiene que ser